Bien, buenos días muchachos. ¿Qué tal están? Ahí más o menos. ¿Y ahí por qué más o menos? Podría decir que estoy excelente porque no sé. Bueno, vamos a hablar hoy, como les había dicho, vamos a ver unos ejemplos que ustedes les pusieron como trabajo. Yo me imagino de que en su mayoría algunos estaban en internet y pues fácilmente las respuestas fueron dadas, ¿verdad? Entonces, pero si uno tuviera que sentarse a analizarlo, creo que es un poquito más de pensar los problemas. Sí me di Incluso ya cuenta. Ajá. encontré la respuesta, pero al momento de hacerlo fue para otro lado. Sí, o sea, de que a veces encontramos las respuestas, pero a veces quisiéramos venir y tener el poder de decir, quiero saber cómo fue que llegó a esta respuesta, a este resultado, ¿verdad? Porque al final el examen no lo vamos, no se lo van a hacer a alguien más que a ustedes, ¿verdad? Entonces, yo respondí tres de los ejercicios. Dos que se miraban medio facilones y uno que estaba un poquito más complejo. Y ese último, que estaba un poquito más complejo, lo dejé a medias porque quiero que ustedes lo terminen. Ya les voy a explicar cómo es el asunto, pero lo que yo sí resolví de esa parte les va a ayudar a ustedes a poder terminarlo. Pues nada, vamos a comenzar. Los resolví en Excel y obviamente también les voy a subir los archivos de Excel para que puedan trabajar en esa parte, ahí mismo, y tengan el ejemplo dado. Entonces, ¿estamos de acuerdo, Flavio? Obviamente yo también lo estuve resolviendo en Excel, aunque aún así la mayoría fueron para otro lado, porque no sé. Vamos a ver, pues. Voy a compartir mi pantalla aquí en Excel. Sí, están viendo el Excel, ¿verdad? Ah, Ya están viendo el Excel, ¿verdad? sí, ahí lo estamos. Ok, miren, este es el primer ejemplo, el primer ejercicio que salía en el documento. Entonces, fíjense, hay que tener en cuenta todos los factores influyentes o todos los parámetros que del ejercicio, porque son importantes. Entonces, fíjense, vamos a leerlo juntos, ¿no? Un equipo offset de impresión, dice, tiene un costo inicial de $310,000, vida útil de 5 años y un valor de rescate de $10,000 al final de ese periodo. Dice que producirá ingresos de $120,000 el primer año, con incrementos anuales de 15,000. Fíjense que ahí en esa pequeña parte, uno ya se viene haciendo la idea de que los ingresos van a ser una especie de anualidades con un incremento, un gradiente aritmético. Vamos a verlo más adelante. Pero uno ya se va dando la idea de que va teniendo incrementos lineales, es decir, incrementos fijos cada año. Ahora, los costos, dice, son de $60,000 en forma constante, es decir, de que no va a cambiar en los 5 años de la operación financiera. Siempre van a ser 60,000 los costos. Suma de costo variable más costos fijos va a dar eso siempre. Durante los 5 años. Se pagan impuestos a una tasa del 40%, dice, y la TEMAR es del 10% anual. Esa es nuestra tasa mínima de retorno, ¿verdad? Del 10%, o sea, la que vamos a utilizar para calcular nuestro BPN que nos pide acá. Pero nos dice que vamos a determinar el BPN dada dos situaciones, ¿verdad? Económicas. ¿Cuáles son? Si se utiliza depreciación en lineal, bueno, no necesariamente económica, sino simplemente por forma de depreciaciones, ¿verdad? De cálculo de depreciaciones. Voy a asumir de que a todos en el grupo conocen la fórmula o la forma de resolver depreciación por línea recta y la fórmula por depreciación por suma de los dígitos de los años, ¿verdad? Voy a asumir eso. Y si no, pues vamos a explicarlo resumidamente. ¿Estamos?
Bien, entonces yo lo que hago primero, muchachos, es siempre sacar los datos de lo que es el ejercicio y ponerlos así en números en el Excel, porque así es más fácil de controlar, porque puedo transportar este valor a una celda y multiplicarlo por tal cosa o dividirlo, qué sé yo. Entonces es bueno y sano hacer esto. Entonces, fíjense que yo digo que la inversión inicial o el valor de los activos es de $310,000. El valor de rescate es de 10,000, como lo dice el ejercicio. Los ingresos son constantes, perdón, ingresos del primer año de 120,000 y más 15,000 anuales. Aquí lo especifico en esta celda de acá. Y los costos son de 60,000 constantes anuales durante los 5 años. Y la TEMAR es del 10% anual. Esta TEMAR es la que nos va a ayudar a calcular el BPN, porque este es la tasa de interés a la que se mueve el dinero en el tiempo. Ahora, fíjense, yo aquí, en esta parte de acá, yo hago los cálculos de depreciación. Vamos a comenzar por la línea recta, vamos a verlo. Yo aquí vuelvo a poner otra vez para la tabla de depreciación el valor de los activos, que es 310,000. Y el valor residual, ahí, ¿verdad? Y la depreciación anual se calculaba como el valor de los activos menos el valor residual entre n, ¿verdad? N años, en este caso, que son 5. Eso nos da como resultado que la depreciación anual constante para cada año va a ser de $60,000. Si se fijan, entonces esas depreciaciones anuales son las que vamos a utilizar en el estado de resultados. ¿Por qué en el estado de resultados? Bueno, porque el estado de resultados nos dicta el flujo neto de efectivo, o bueno, flujo de caja, como ustedes le quieran llamar. Yo le digo estado de resultados, aunque no es lo mismo, pero al final es el flujo neto de caja, o el flujo neto de efectivo. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar eso? Bueno, porque eso nos da las utilidades netas al final de cada año. Y en base a esas utilidades, nosotros podemos venir y decir si el proyecto es rentable o no, transportando el valor de dinero en el tiempo al periodo cero. ¿Sí me expliqué? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que acabo de decir? ¿Alguna duda? Vamos a repetir lo mismo, repetir otra vez. Ok. El flujo de caja nos permite que al final tengamos la utilidad neta para cada año. Ok. Entonces, pero tenemos una tasa de retorno. Entonces, en base a esa tasa de retorno, vamos a transportar el dinero de cada año o la utilidad neta de cada año en el tiempo hasta el valor presente de hoy, para así poder decir si el proyecto es rentable o no es rentable. Ok, sabemos de que vamos a hacer ¿cómo se dice? Vamos a irnos por las ramas un ratito. Ustedes saben de que el valor de dinero en el tiempo no es el mismo. Ustedes hoy tienen 100 córdobas y mañana, digamos que lo guardan los 100 córdobas. Y lo que podían comprar hoy con 100 córdobas no lo pueden comprar mañana. ¿Ya? Porque el valor de dinero en el tiempo cambia. El mismo principio se aplica acá. Aunque vos tengas utilidades netas mayores cada año, no quiere decir que el proyecto sea rentable, porque ustedes tienen que dar la rentabilidad al día de hoy, por así decirlo. Es decir, digamos, ustedes tienen tantos beneficios en tantos años, pero todos esos beneficios tienen que recogerlos al día de hoy y decir, si todos esos beneficios, lo que valen hoy, supera los beneficios que yo esperaba o si me da beneficios positivos. Vamos a verlo acá. Fíjense cómo yo aquí calculo el valor presente dado una anualidad. Pero eso, bueno, todavía no llegamos a eso. Primero hay que ver el estado de resultados, ¿verdad? No podemos avanzar con esto si no vemos por qué estos valores en la tabla, ¿verdad? Los ingresos acá, recuerden, son los que nos da el ejercicio de 120,000
el primer año. Y cada uno de los años posteriores va a ir aumentando en $15,000 anuales, ¿verdad? Entonces, por eso el año 2 vale 130 en ingresos, perdón, tiene 135,000. En ingresos el año 3 tiene 150,000 y así sucesivamente, aumentando aritméticamente 15,000 o un gradiente de 15,000 aritmético. Entonces acá, en los costos, ¿verdad? Decía que eran constantes, de 60,000, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden ver. En todos los años el costo es el mismo. La depreciación, casualmente también es 60,000, pero no tiene nada que ver con los costos. Realmente por lo que nos dio acá la tabla de depreciación, ¿verdad? Una cuota de 60,000 al año. Recordemos que la depreciación no es operacional, la depreciación es más por fines tributarios y por eso al final de que se calculan los impuestos, muchachos, siempre se añade nuevamente la depreciación a la utilidad después de impuestos. Entonces, la utilidad en el primer año antes de impuestos es de 0. Por tanto, no hay impuestos aplicados a esa utilidad porque no hay que aplicar. Entonces, la utilidad después de impuestos sigue siendo 0, más la depreciación nos da un flujo neto de efectivo de $60,000. Para el segundo año, tenemos que la utilidad antes de impuestos, que es los ingresos menos los costos menos la depreciación, nos da $15,000. Menos los impuestos, que es el 40% de esos 15,000, nos da como 6,000. Nos da 6,000, entonces 15,000 menos 6,000 nos da 9,000 después de impuestos. Eso sumado a la depreciación anual, que es 60,000 para todos los años, nos da como resultado $69,000. ¿Estamos de acuerdo? Nadie va perdido hasta ahora. ¿Tienen alguna pregunta? No. Pueden usar el chat, muchachos. Los demás. ¿Están perdidos ahí? ¿Alguien? Ok, entonces vamos a seguir. Es bastante fácil esto, ¿verdad? Tenemos los ingresos del tercer año de 150,000, menos los costos que son constantes de 60,000. La depreciación también es constante, 60,000. La utilidad antes de impuestos nos da 30,000. El 40% de eso es 12,000. Nos da como una utilidad después de impuestos de 18,000. Más la depreciación otra vez que se la sumamos, nos da 78,000 ese año. Y así sucesivamente para todos los años, ¿verdad? Entonces, al final nos dan todos estos flujos netos de efectivo de cada año. Entonces, como yo les decía, estos flujos netos de efectivo para cada año, aunque se vea que van aumentando y que un año se gana más que el otro, no es, bueno, yo lo estoy diciendo así de manera coloquial para que ustedes me comprendan más fácilmente. No quiere decir de que por esto que está sucediendo, que los ingresos vayan aumentando, no quiere decir de que ya el proyecto es rentable. Siempre, siempre, siempre ustedes tienen que venir y decir, transportar el valor de dinero en el tiempo al día de hoy para saber si la operación o el proyecto es rentable, muchachos. Entonces, este valor de 96,000 tienen que transportarlo, o cuánto cuesta, cuánto vale $96,000 al día de hoy, y sabemos de que hubo una tasa del 10% anual. ¿Recuerdan lo que vimos del valor presente dado un valor futuro? ¿Se recuerdan? Ajá. Entonces, si hacemos esto, si transportamos este valor de 96,000 dado a un valor futuro, ¿no? El valor futuro en el año 5, lo transportamos al valor presente, entonces utilizamos la fórmula del valor presente dado al valor futuro con la tasa de interés del 10%, N5, ¿verdad? Bastante sencillo. Y, entonces, y de esa manera nos va el valor presente de ese valor monetario al día de hoy.
Pero ¿qué pasa? Que el BPN es la suma de todos esos valores presentes, del año 5, del año 4, del año 3, del año 2, ya. Entonces, por eso es importante el BPN. Yo lo hice acá, pero de una manera un poco distinta. Fíjense acá que yo calculo un valor presente de una anualidad dado un gradiente aritmético. Entonces, esa parte no la vimos en clase. Creo que la vez pasada, o ayer íbamos a verlo, pero no dio chance, no se conectaron todos. Entonces, sí preferí, para seguir avanzando, trabajar estos ejercicios, ¿verdad? Pero si ustedes vienen y se van al libro que yo les pasé, muchachos, se van a dar cuenta de la fórmula de un valor presente, da una anualidad con un gradiente aritmético. Pero vamos a ver cuál es el gradiente aritmético. El gradiente aritmético es de 9000, muchachos. ¿Quién me puede decir por qué de 9000? Porque en cada año se aumenta 9000. Exactamente. Muy bien, Flavio. Cada año se aumentan 9000. Si ustedes se fijan, en comparación, el año 2 con el año 1 tiene una razón de, o un gradiente de 9000 aritmético. Y el año 3 con el año 2 tiene un gradiente aritmético de 9000. Ustedes pueden venir, no sé si conocen la fórmula del BAN en Sí, Excel, o que se llama BNA en este caso. Entonces, ustedes pueden agarrar todo esto y calcularlo con el BNA, pero no es el propósito. El propósito es que ustedes comprendan cómo se transporta, ¿verdad? Por así decirlo, con sus propios cálculos, los de Excel. Entonces, toda esta fórmula que ustedes miran acá es el valor presente de una anualidad con un gradiente aritmético. Entonces, todos esos números que miran ahí, ¿verdad? Entonces, a este lado de la ecuación está el valor presente de una anualidad, ¿ya? El valor presente, no, perdón, a este lado de aquí, está el valor presente de una anualidad. Y al otro lado está el valor presente, bueno, sumado, mejor dicho, al gradiente aritmético transportado al periodo cero, o sea, al día de hoy. No se las quise poner acá porque la fórmula es muy grande o sea, hablando de esta forma que miran acá, por ejemplo, no quería ponérselas así porque la fórmula es grande y no quería darles miedo. Pero sí los animo a buscarla, muchachos, en el libro. Ahí está, el valor presente de una anualidad dado un gradiente aritmético. Entonces, el valor presente de esa anualidad nos da como resultado este valor que miran aquí, de $289,203.42. Pero a esto también nos vale decir que hay un valor residual, muchachos, o valor de rescate de los activos de $10,000. Ese valor tiene que también transportarse al día de hoy o al periodo cero. ¿Y cómo hacemos eso? Ven, con la fórmula de un futuro, de un presente dado un futuro. Fíjense que el valor es de 10,000 multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a la menos n. ¿Sí lo ven? Entonces ese es el cálculo más sencillo, ¿verdad? Porque es único. Para los otros sí hay que venir y hacer algo más. En este caso, el del valor presente da una anualidad con gradientes aritméticos. En esta fórmula utilizamos lo que es la anualidad constante, que es 60,000, más el gradiente, aquí que es de 9000, en la fórmula. Entonces, ¿pero qué va a hacer el BPN, muchachos? Va a ser igual a la inversión. Aló, se cortó la luz. Sí, me escuchan. Me escuchan, muchachos.
Sí, muchachos, ¿me escuchan? Lo que pasa es que en mi casa, en mi barrio, no sé cómo fue la onda, se fue la luz por un segundo y regresó ahí nomás, entonces por eso me salí un momento, pero ya estoy de vuelta. Entonces vamos a compartir de nuevo el Excel. Como les decía, la fórmula del BPN es todos los flujos de efectivo transportados al periodo cero o el día de hoy, por decirlo de otra manera, menos la inversión. Si ustedes se fijan acá en la fórmula, está menos D10, que apunta a los 310.000, y lo dejamos como negativo, y más el valor presente de la anualidad dado, con el gradiente geométrico, aritmético, perdón, más el valor presente del valor residual de los activos. Y eso nos da como resultado menos 14.587. En alguna respuesta de algún archivo que encontraron, vieron en la respuesta de menos 15.000, pero eso es porque está expresando la cantidad en miles. Y esto, pues, si ustedes vienen y reducen el número a una cifra expresada, vale la redundancia, con dos cifras le va a ser menos 15, pero realmente el valor es de menos 14.587. Ya, ustedes pueden ahorrarse todo este problema de calcular el valor presente de una anualidad, que no sé qué, el valor residual, si vienen y hacen lo siguiente. Ustedes pueden utilizar la fórmula del BNA de Excel. ¿Qué les pide la fórmula del BNA? Primero, les pide la tasa de interés que van a aplicar, que es del 0.1, ¿verdad? Y después les pide todos los flujos netos de efectivo de la operación, que son estos de acá. Ustedes pueden seleccionarlo de esta manera. Así. Eso les va a dar el valor presente de todos esos flujos netos de efectivo. A eso le restamos lo que es el valor de los activos o la inversión inicial. Y también le vamos a sumar el valor residual de los activos transportados al día de hoy, que es este valor que tenemos aquí. Este sí van a tener que calcular, porque no pueden integrarlo en el BNA de Excel. Entonces este sí van a tener que calcularlo. Y eso, una vez calculado, lo suman y les va a dar exactamente el mismo valor. ¿Se fijan? Les da negativo. Recapitulemos. Aquí hicimos, restamos la inversión inicial, le sumamos el valor presente, dado una anualidad que tiene un gradiente aritmético, que es este que calculamos acá, más el valor presente del valor residual. ¿Se comprende? Pero acá utilizamos la fórmula del BNA con una tasa de interés del 10% de todos los flujos netos de efectivo menos la inversión más lo que es el valor presente del valor residual de los activos. Sabemos que el valor residual de los activos al final del año 5 es de 10.000, pero esos 10.000 en el año 5 no valen lo mismo que valen hoy. Entonces lo transportamos, muchachos. Los transportamos al día de hoy y nos da como resultado esa cantidad que miran ahí, 6.209, y lo sumamos a nuestra fórmula del BPN. Nos da el mismo resultado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces siempre tenemos que calcular el valor residual en tiempo de hoy, en caso que no se nos dé. Exactamente, eso te iba a decir, en caso de que se les dé.
Fíjense acá, Porque a aquí, mí lo intenté sin el valor residual y me dio por otro lado, porque no sabía que tenía que darle valor residual. fíjense en esta fórmula que está acá, que le estoy apuntando. ¿Qué pueden ver ahí? Hay un valor más ahí agregado en la fórmula Valor, habitual común que miramos. que se le agrega el valor residual. Exactamente, o el valor de desalmamento, en este caso, como lo expresa acá. Pueden venir y transportarlo directamente sumándolo al flujo neto de efectivo del año 5 y les va a dar lo mismo. Es decir, esto de acá no sería necesario, este cálculo, pero recuerden que el BNA nosotros no podemos agregarle nada más. Tendríamos que venir y sumar 10.000 acá en el flujo neto de efectivo. Ya, de alguna manera, lo podemos corroborar. Quitemos este valor de acá que tenemos en púrpura. Y a estos 96.000 le vamos a agregar 10.000. O sea que vamos a sumarle 10.000. Da 106.000. Y fíjense cómo ya, sin ocupar este valor que calculé, menos la inversión, directamente el BNA menos la inversión nos da el mismo resultado. En cambio, si lo dejo como antes, para que se corrobore, si lo dejo como antes, fíjense que me da otra cifra. Y Esa esa me dio fue la que una te dio vos, ¿verdad? Esa fue la que te dio sí, vos, Flavio. sí. ¿Se ve entonces? Pero en el BNA ustedes no pueden añadir el valor de desalmamento. Tienen que elegir todos estos flujos de efectivo de esta forma. Entonces, yo lo que hice fue tratarlo de esa forma, ¿verdad? Sacar el valor presente del valor residual y sumarlo a todos los cálculos. En este caso, la fórmula. Es lo mismo al final. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien aparte de Flavio, muchachos? Ok, muchachos. Entonces, podemos ahorrarnos todo este problema, ¿verdad? No es necesario realmente. Lo que sí tenemos que saber es que podemos utilizar la fórmula del BNA de Excel, dado una tasa de interés y el flujo neto de efectivo. Recordemos que si hay un valor de salvamento, tenemos que calcular su valor presente con la fórmula del valor presente dado un valor futuro, que es este valor que tenemos acá. Y eso restarle también la inversión. Es un proceso repetitivo. Si no hay un valor de salvamento, entonces ¿qué sería la fórmula? Sería el BNA menos la inversión, ¿verdad? Incluso, chavalos, ustedes pueden haber hecho esto de acá, todo sin utilizar el BNA de Excel, venir y dividir 60.000 entre 1 más 0.1 a la 1 y así sucesivamente hasta llegar al año 5, sumarle el valor de salvamento, restar la inversión como está en la fórmula y le ibas a dar lo mismo, esto de acá, solo que es más trabajado. Los animo a corroborarlo en su casa en el momento que tengan. Pero sí. Entonces, fíjense de que el BPN al final termina siendo negativo. Eso quiere decir de que esta forma, esta inversión, este proyecto no es rentable. Para, si se calcula de manera, con una depreciación en línea recta.
Pero si lo hacemos por la suma de los dígitos de los años, también nos damos cuenta que el BPN es negativo. Eso quiere decir de que bajo ninguna forma va a ser rentable el proyecto. Fíjense que aquí hice lo mismo, pero igual pueden utilizar la fórmula del BNA. Fíjense, les voy a mostrar de nuevo cómo se hace. El BNA, utilizando la tasa del 10%, ¿verdad? No cambia. El flujo neto de efectivo para todos los años, que nos da en este caso, más el valor presente del valor residual de los activos transportados al día de hoy, ¿verdad? Menos la inversión inicial, que es de 310,000. ¿Cuánto nos da? Nos da lo mismo. ¿Se fijan? Suma de los años. Si lo ven, muchachos, entonces no hay ninguna pregunta. ¿Están seguros? No ahondé en la suma de los dígitos de los años porque, como les dije, iba a asumir que ustedes conocen cómo se calcula todo esto, ¿verdad? Los factores se multiplican por el valor del activo menos el valor residual, etcétera, y todo eso. La depreciación acumulada, el valor neto en libros, que no ocupamos el valor neto en libros, pero sí, esta es la forma del cálculo. Y eso, todas estas cuotas de depreciación se meten en la parte de depreciación acá, ¿verdad? En el estado de resultado, y nos va a afectar al final, a diferencia de la línea recta, nos va a afectar al final el flujo neto de efectivo, va a ser diferente. ¿Se fijan? Entonces, pero igual, bajo un método de depreciación u otro, termina dándonos que el proyecto no es rentable. Yo les voy a dejar este Excel, muchachos. Ok. ¿Qué? Para que lo revisen y se tomen el tiempo, ¿verdad? Ahorita lo están viendo de golpe, así que pueden que tengan una duda u otra. Sí. Pero pueden revisarlo, tomarse su tiempo. Vamos a avanzar con un ejercicio que estaba ahí, que era el 3, creo. Es un ejemplo más sencillo. Vamos a leerlo. Una empresa invirtió $328,000 en una máquina fresadora que le proporcionará ingresos anuales después de impuestos. Fíjense que es importante que dice después de impuestos, porque fíjense acá en el estado de resultados ya no tienen que calcular ingresos menos costos ni la utilidad antes de impuestos, sino que ya directamente le dice que la utilidad después de impuestos es esta, constante, anual, de 78,000 por los 8 años. ¿Se fijan? Entonces, si la temática de la empresa dice es de 15% anual, determínese si fue conveniente haber invertido en la fresadora. Ahora, lo que resta, pues, obviamente, es sacar los parámetros de la operación financiera. En este caso, fíjense que yo digo ingresos después de impuestos, fíjense. O podemos decirle utilidad después de impuestos también. Entonces, los costos no los dan, no los necesitamos porque ya tenemos directamente los ingresos después de impuestos y la temática del 15% anual. Hacemos el cálculo de las cuotas de la depreciación por línea recta, en este caso, vamos a asumir o vamos a optar depreciar el bien o activo por el método de línea recta. No nos dice en ningún momento cómo tenemos que hacerlo, así que vamos a hacerlo por ese método, ¿verdad? Es el más sencillo. Nos dice que la cuota de depreciación anual va a ser de 65,600.
Por tanto, eso lo vamos a añadir en nuestro estado de resultados, fíjense. Aunque nosotros añadamos eso acá, no nos va a afectar nuestra utilidad después de impuestos. Siempre va a ser esa. Lo que sí va a afectar es nuestro flujo neto de efectivo, ya que tenemos que volverlo a sumar, lo que es la depreciación. Y nos da como resultado todos estos flujos netos de efectivo que miran acá. Todos iguales, de 143.500. ¿Sí lo vemos? ¿En qué momento parece que se desprecia en 5 años? Perdón, tu pregunta era, Flavio. O sea, el tiempo de vida es de 5 años la despresadora. De 8, de 8. De 8 años. Sí, porque, a ver, uno deja, el ejercicio deja implícito que el tiempo que va a trabajar la fresadora es de 8 años, Ajá. ¿verdad? Porque no sé, en ningún momento dice que se va a cambiar, en ningún momento dice de que, bueno, no lo dice, que tiene un periodo de vida útil, pero como no se va a cambiar la fresadora en ningún momento del tiempo, podemos asumir de que se va a ocupar los 8 años. No, es que la depreciación son de 5 años. Sí, te entiendo, porque, o sea, cada activo tiene un periodo de vida útil, ¿no? Sí, o sea, Determinado. Eso varía con las determinaciones fiscales de cada país. En este caso, ustedes están con unos ejercicios que no son aplicados precisamente a nosotros, creo. Entonces yo lo trabajé sobre la jugada de lo que dice el ejercicio de 8 años, ¿me entendés? sí. No, hay que preguntar, Entonces porque sería un ahí se rollo. calculó la depreciación con 5 años. Ah, entonces ahí tendrías un rollo. Es otra historia, ¿me entendés? Sí. En este caso, como usualmente, si ustedes se van a los libros que nos dan en la universidad para estudiar, no son precisamente acordes a por ejemplo, los impuestos, no son los mismos que se aplican acá. En este caso, aquí dice